Muy buenas tardes. Soy Emilio Bouza, presidente del Consejo Científico de la Fundación Areces, y es para mí un honor y un placer saludar a los organizadores, a los ponentes y a los participantes de esta jornada sobre secuenciación genética de los virus que organiza conjuntamente la Real Academia Nacional de Farmacia, con la que nuestra fundación mantiene una relación y una trayectoria de colaboración de muchísimos años. Modera la sesión el profesor Honorio Bando y son ponentes tres grandes científicos españoles que no necesitan ninguna presentación: el profesor Mariano Esteban, el profesor Luis Enjuanes y el profesor Vicente Larraga. Repito, no necesitan presentación, su producción científica es conocida ampliamente dentro y fuera de España, pero yo querría destacar en ellos dos cualidades que admiro especialmente: su capacidad de hacerse comprender en términos científicos a veces abstrusos y difíciles por todo el mundo, y su voluntad absoluta de seguir contribuyendo con entusiasmo y con ganas a la sociedad y a la población que les ha visto nacer. De manera que es una ocasión de agradecérselo a los dos. Gracias desde la Fundación. Mi deseo es que esta jornada sea tan buena como otras anteriores, y con las personas que participan eso está garantizada. De manera que no me queda más que dar la palabra al profesor Antonio Doadrio como presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia. Antonio. Gracias. Como representante de la mayor institución científica de la farmacia española, pues doy la bienvenida a todos los que van a estar aquí presentes para ver esta otra magnífica sesión organizada por el Comité Científico de la Fundación Areces y la Real Academia Nacional de Farmacia. Nosotros hemos establecido un convenio con ellos desde hace ya más de 2 décadas. Tenemos una colaboración muy intensa con la Fundación y estamos encantados con esto, porque se vienen, claro, científicos de esta talla que tenemos aquí, como ha citado el doctor Azcona. Estamos entonces pues, muy a gusto en esta sede de la Fundación. Y nada más, simplemente que se disfrute de esta sesión, que va a ser magnífica, estoy seguro, por la talla científica de estos 3 profesores, grandes maestros de la ciencia española. Así que, diciendo esto, pues pasamos la palabra, ¿no?, al doctor Honorio para que él coordine la sesión, si te parece. Gracias, presidentes de la Fundación Científica de la Fundación Arese y de la Real Academia Nacional de Farmacia, Emilio Bouza y el doctor Emilio Bouza y doctor Doadrio. Excelentísimas señoras y señores académicos, buenas tardes a todos, queridos amigos y amigas. Un saludo muy cordial de bienvenida y darles las gracias por su amable presencia y grata, por supuesto, de una manera virtual. Unas breves palabras para no quitar tiempo a los ponentes prestigiosos que nos acompañan. La Real Academia Nacional de Farmacia y la Fundación Ramón Arese están fomentando la difusión y desarrollo de la investigación científica y tecnológica, donde la innovación en biociencia representa un papel muy importante tanto para la comunidad científica como para los ciudadanos y pacientes interesados por estos asuntos tan novedosos que en estos momentos que atravesamos de pandemia nos ha tocado vivir y que tanta repercusión tienen para el Sistema Nacional de Salud en España. La Organización Mundial de la Salud informa y actualiza los riesgos de emergencia que pueden llegar a pandemia en una lista de agentes potencialmente emergentes, en que la mayoría son virus con ARN como material genético, entre los cuales se encuentran los coronavirus. La jornada abordará la relevancia del mecanismo de replicación de los coronavirus, que facilita la recombinación y la fijación de mutaciones como un generador de variabilidad genética. Se tratará el gran logro del control de los coronavirus, como ha sido el desarrollo de
de las vacunas. El factor innovación estará presente en la jornada en el abordaje de eficaces vacunas realizada en un tiempo récord, con gran repercusión para la salud pública, los ciudadanos, el sector farmacéutico, teniendo en cuenta los pacientes. En los últimos años, las ciencias de la salud y de la vida han experimentado cambios trascendentales debido a las nuevas y emergentes tecnologías, donde los fármacos innovadores están jugando un papel muy importante, ya que la ciencia en muchas ocasiones va por delante del ordenamiento jurídico. Quiero hoy agradecer aquí a todos los profesionales de las ciencias de la salud y de la vida, entre los que estáis vosotros, vuestra dedicación, trabajo, esfuerzo e ilusiones para conseguir mayores cotas de salud para todos los ciudadanos y pacientes. Y sin más dilación paso a presentar los ponentes, todos ellos profesionales de reconocido prestigio, no sin antes indicarle que cada uno dispone de unos 10 minutos para hacer centrar su exposición y después abriremos un diálogo. En primer lugar, intervendrá el doctor Mariano Esteban Rodríguez, profesor de investigación del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología, doctor en microbiología por la Universidad de Santiago de Compostela, catedrático del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York y ha sido director del Centro Nacional de Biotecnología durante 11 años. Y sus investigaciones se han centrado en el control de las enfermedades infecciosas. También ha recibido numerosos y merecidos galardones. Ha sido también presidente de la Academia Nacional de Farmacia, del Instituto de España y autor de varios centenares de publicaciones científicas. En la actualidad trabaja en el desarrollo de la vacuna del SARS-CoV-2. Y a continuación intervendrá el doctor Luis Enjuanes Sánchez, profesor de investigación del CSIC, es doctor químico y virólogo por la Universidad Complutense de Madrid, jefe del Centro de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, realizando tareas de investigación en el área del coronavirus, con gran experiencia internacional. Académico de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Academia Norteamericana de Microbiología y de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Autor de varios centenares de publicaciones científicas, Premio Nacional 2022 de Biotecnología. Y finalmente intervendrá el doctor Vicente Larraga Rodríguez de Vera, licenciado en Medicina, doctor y licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, estudios científicos en las universidades Hebrea, Nueva York, Harvard, Cambridge, y ha sido vicepresidente del CSIC y director del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, de Madrid, autor de numerosos y prestigiosos trabajos de investigación y académico numerario de la Real Academia Nacional de Farmacia. Y sin más preámbulo, doy la palabra al doctor Mariano Esteban. Mariano, cuando quiera, tienes la palabra. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Ramón Areces y a la Real Academia Nacional de Farmacia por la organización de esta mesa redonda sobre un tema tan apasionante como es la secuencia genética de los virus. ¿Qué define la secuencia genética? Pues es simplemente la marca de cada virus en el que va a través de esa secuencia va a definir su capacidad de multiplicarse en la célula huésped. En el caso de que nos concierne serían células humanas o células de origen animal, y por la que el virus consigue apoderarse de la maquinaria celular o integrarse dentro de su genoma, y su objetivo final es multiplicarse. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de la historia? Pues que tenemos virus en este planeta, pues calculamos de 10 elevado a 31 el número de virus, e inclusive si analizamos a través del intestino, pues podemos tener más de 140.000 virus cuyo origen en muchos casos se desconoce, la mayoría. Es decir, conocemos solamente un pequeño número de virus. Debido al cambio climático, a la movilidad de las personas a través en los distintos continentes, ha favorecido que vayan apareciendo virus cuya
etiología ha afectado directamente a la salud de las personas. Este es el caso del SARS-CoV-2, que nos aparece a finales del 2019 y que ha tenido una repercusión global enorme, sobre todo en la pérdida de vidas, y así como en la vida de las personas y en las pérdidas enormes que ha habido también a nivel económico. La finalidad de la ciencia es tratar de entender cómo se replica estos virus y cómo los podemos controlar. En mi laboratorio, el Centro Nacional de Biotecnología, hemos aplicado esta tecnología de conocer exactamente cuál de su secuencia genética es importante para producir una respuesta inmunológica, es decir, ir directamente al antígeno o antígenos que tienen la capacidad de inducir respuestas inmunes que pueden conferir en el hospedador una resistencia frente al virus y tratar de eliminarlo. Para ello hemos ido directamente a uno de los genes responsables y hemos generado una vacuna que, basado en nuestro conocimiento previo, que habíamos desarrollado vacunas contra distintas patologías como el VIH, el Zika, el chikungunya, ébola, inclusive hepatitis C, y esa misma tecnología la hemos aplicado para desarrollo de una vacuna frente a SARS-CoV-2. ¿Qué hemos conseguido? Pues un vector que es muy atenuado, que tiene una capacidad de producir grandes cantidades de la proteína S de la espícula del virus y que a su vez confiere una inmunidad muy importante en distintos modelos animales, desde el ratón, hámster y macacos. Ello ha posibilitado que esta vacuna haya ido avanzando y que estemos en una posición muy favorecedora para poder implementar lo que se pretende, que es conseguir a través de esta vacuna producir una inmunidad en las personas que les confiera una inmunidad duradera en el tiempo. Estamos asistiendo que el SARS-CoV-2 ha ido evolucionando y haciéndose más resistente a la acción de las vacunas que se han venido implementando y que estas vacunas no han conseguido producir una inmunidad esterilizante, de la cual nos hablará el profesor Luis San Juanes, y que es importante tratar de evitar la transmisión del virus a todos los niveles. Ese es uno de los objetivos también de nuestro laboratorio y esto ha posibilitado también que mediante vacunación por ruta intranasal consigamos un mayor incremento en la eficacia de la vacuna. A lo largo de esta charla hablaremos sobre la situación en la que nos encontramos, qué estrategias estamos aplicando para conseguir que un mayor control de este virus en la naturaleza. Ese es el objetivo final como científico y como investigador dedicado a la lucha contra los virus. Muchas gracias, Mariano, por tu intervención. Tiene la palabra ahora el doctor Luis San Juanes. Luis, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias a la Fundación Ramón Areces y a la Real Academia de Farmacia, con la que hemos tenido comunicación. Muchas gracias a la colaboración de Mariano. Y yo lo que os voy a resumir es un poco el trabajo de las vacunas que estamos haciendo. Para mí es un honor estar en el marco de la Fundación Ramón Areces y de la Real Academia de Farmacia y con todos vosotros y particularmente con mis compañeros Mariano y Vicente Larraga. Como sabéis, hoy en día conocemos 7 coronavirus humanos. Los 4 primeros ya están atenuados y nos están infectando a todo el mundo, y los otros 3, el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2, pues estos son los que son patógenos para el hombre. De los 2 primeros ya se conocía el vector que nos los trajo. Del SARS-CoV-2 que emergió en el 2019, pues la verdad es que no lo sabíamos. Ha sido una lucha muy dura. Todos estos virus tienen un antecesor reciente común en los murciélagos, pero mientras que con los otros coronavirus humanos se había visto que nos los habían traído un vector intermedio, un mamífero inferior, y lo habíamos encontrado rápidamente para el SARS-1 y para el MERS coronavirus, con el SARS-CoV-2 no sabíamos quién se lo había transmitido al hombre. Afortunadamente, ahora ya os puedo decir que este vector intermedio es conocido, que el virus apareció en la ciudad de Wuhan, que está en el centro de China. Es una ciudad de 16 millones de habitantes, está atravesado
por el río Yangtze, que es el tercer río más grande del mundo, y el epicentro de la epidemia justo estaba al norte de ese río, en la ciudad de Wuhan, y en esa zona había un mercadillo de estos húmedos en los que se venden animales vivos, y se vio que el epicentro de la emergencia de los 200-300 primeros virus del SARS-CoV-2 estaban concentrados en una zona de ese mercadillo. Y lo que se ha visto muy recientemente es que en unas jaulas que tenían los mapaches que vendían en el mercadillo, en las heces que habían depositado estos animales, que son de las familias de los perros, ¿no? Había un virus que tenía una identidad de secuencia del 99,993%, igual como la del virus en los humanos. Estos virus, cuando se unen al receptor de una célula, lo hacen a través de la proteína S de las espículas del virión. No obstante, el virus no se internaliza dentro si esta proteína no se corta por una proteasa que se llama furina. Y este virus llevaba una zona de corte por esta proteasa furina que tiene la particularidad de que está en todos los tejidos del cuerpo humano. Por tanto, el virus se puede, cuando se une a la célula, activar en cualquier tejido, por lo cual la consecuencia grave ha sido que SARS-CoV-2 infecta a cualquier órgano importante del cuerpo humano, el cerebro, el corazón, el riñón, etcétera, y causa muchas patologías. En la actualidad es de resaltar que nos estamos enfrentando a lo que se llama el COVID de larga duración, porque el 20% de la gente que ha tenido un COVID grave, pues al final, aunque se recuperan de la infección, pero les queda una patología que puede ser multipatología, que afecta al sistema nervioso, al sistema circulatorio y al sistema respiratorio. En el laboratorio nuestro llevábamos muchos 35 años trabajando con coronavirus, y lo que nos preguntábamos era qué genes podíamos eliminar de estos coronavirus, pero particularmente unos genes que no contribuyen a la replicación del virus, pero que tienen la propiedad de inactivar la respuesta del sistema inmune, sobre todo el sistema inmune innato. La consecuencia de esto es terrible, porque el sistema inmune innato lo que hace es que aparece a las 2 o 3 horas después de la infección, parando la infección por el virus. Pero si el virus lleva estos genes que contrarrestan la respuesta inmune del hospedador, pues entonces estamos perdidos porque no los podemos parar. Y desarrollamos un sistema de ingeniería genética que nos permitía quitar los genes del virus de uno en uno y hacernos la pregunta qué gen es de estos que inhibe la respuesta inmune innata del hospedador. Así hemos identificado varios genes que tenían esta misión en el virus y que lo hacían tan virulento, y cuando los hemos deleccionado, el virus se convierte en un virus atenuado. Y un virus atenuado es una vacuna en potencia, porque infecta, no causa patología, pero induce una respuesta inmune. Esto es lo que hemos comprobado, que deleccionando un solo gen, que generábamos un replicón RNA que ya no se llama un virus porque no se puede propagar, pero sí se puede autoamplificar. Esto lo hace muy seguro, y esta vacuna luego la hemos perfeccionado, vimos que inducía protección. Esto lo hemos hecho primero con el SARS-CoV del año 2002, después lo hemos hecho con el SARS-CoV-1 con el mes del 2002, perdón, mes del 2012, y ahora recientemente lo hemos hecho también, afortunadamente, con el SARS-CoV-2, mostrando una protección del 100% para asegurarnos de que el replicón RNA que habíamos creado era seguro. Pues eliminamos luego hasta 5 genes que lo atenuaban en caso de que se escapara, y este virus en el que habíamos eliminado 5 genes, hemos publicado recientemente a finales del año pasado, que induce una protección del 100%, que, como decimos en el lenguaje nuestro, induce una inmunidad esterilizante.
¿Qué quiere decir? Esto ya lo mencionó nuestro amigo y colega el profesor Mariano Esteban, que cuando damos una sola dosis por vía intranasal, la inmunidad que induce con una sola dosis hace que cuando las personas, en nuestro caso los animales experimentales, son sometidos a un challenge, a un desafío con una dosis superletal del virus, el virus no aparece. No aparece a pesar de que metemos más de 100.000 unidades infectivas. Y esto es porque la inmunidad que ha adquirido el modelo animal experimental que utilizamos, hasta ahora ratoncitos y hámsters, pues neutralizan el virus en la puerta de entrada. Esto es una gran ventaja. En la última etapa, lo que habíamos demostrado anteriormente para el MERS coronavirus, lo hemos demostrado también para el SARS coronavirus 2. Ahí hemos tenido que trabajar muy duro porque la composición genética del SARS coronavirus 2 es distinta. Hemos actuado en 5 zonas distintas del genoma para asegurarnos que el replicón RNA estaba atenuado y bien atenuado, que inducía protección, y el resumen del trabajo es que hemos obtenido un RNA autorreplicativo que expresa varias proteínas del virus, que induce anticuerpos neutralizantes y linfocitos T protectores. Lo administramos por vía intranasal, lo que da la protección en las vías respiratorias, que es por donde nos entra el virus, y que induce esta inmunidad esterilizante. Y ya para acabar, decir que el virus, como lo han hecho mis colegas, son Mariano Esteban y Vicente Larraga, ya lo hemos adaptado a las nuevas variantes. Esto era una obligación y nosotros los tres lo entendimos rápidamente, que hemos hecho vacunas que son duales, que expresan 2 proteínas de las espículas, una para un virus del SARS-2 anterior y otro para la variante Omicron, que es la que es dominante, pero había que hacer una combinación de las dos porque la variante Omicron induce protección contra el Omicron, pero no contra las otras, y las otras, las anteriores, inducen protección con la Omicron, pero por la gran evolución de este virus, pues ya se habían atenuado muchísimo. Muchas gracias por vuestra atención, y cuando llegue el turno, pues con mucho gusto contestaremos vuestras preguntas. Muchas gracias. Honorio, cuando quieras. Muchas gracias, Luis, por tu exposición. Tiene la palabra ahora el doctor Vicente Larraga. Vicente, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Honorio. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores porque esta jornada yo creo que está siendo muy interesante y incide sobre un problema muy importante, y se habla de la secuencia genética de los virus. Si no hubiéramos tenido una capacidad de secuencia tan rápida, no hubiéramos podido empezar a trabajar en esto. En nuestro caso, que tenemos mucha experiencia en vacunas sintéticas de ADN, pues hasta que no tuvimos una secuencia que nos dieron los compañeros que hicieron la primera secuencia, no pudimos empezar a plantearnos el hacer una vacuna frente a una proteína que estaba implicada en esta infección que tenemos. Yo creo que se ha dicho aquí, y es muy interesante decirlo, y es: en estos momentos tenemos que hacer unas vacunas nuevas. Lo acaba de decir Luis Juanes, ¿no? O sea, no podemos hacer exactamente lo mismo que se hacía, porque como ha dicho, las últimas variedades de vacuna frente a Omicron no han producido una eliminación de la enfermedad como algunos esperaban, sino que las antiguas no son tan sensibles a ello. Quiero decir, tenemos que enfrentarnos a los efectos a medio plazo. Las miocarditis y las arritmias que se notan en las personas, que se detectan en las personas que han sido ingresadas, en algunos casos por encima de la media. Sabemos también que las personas que tienen el sistema de respuesta celular de CD4, CD8 muy activado resisten mucho mejor las infecciones, y entonces hay que intentar obtener una vacuna que sea efectiva. Nosotros lo que hemos hecho es utilizar nuestro conocimiento también de más de 20 años sobre
las vacunas de ADN sintéticas, en la que introducimos los genes, el gen de la espícula S, que es el que utiliza prácticamente todo el mundo. Nosotros además usamos el gen de una proteína de la nucleocápsida que nos está ayudando en contra de lo que al principio aparecía, y lo que hemos obtenido es una vacuna que protege al 100% frente a la infección mortal de necesidad, como ha dicho Luis, de los animales de experimentación. Y eso lo hemos conseguido de forma sintética. Eso nos da una gran ventaja porque rápidamente podemos adaptarnos a las circunstancias. Además, hay otra cosa que tenemos, como trabajamos con ADN, el ADN es tremendamente resistente, es una molécula tremendamente resistente. Entonces, si llegamos a completar todas las fases de la vacuna, tendríamos una distribución muchísimo más fácil, porque no todos los países son occidentales, no es Europa, no es Estados Unidos, ni Australia, ni Nueva Zelanda, y en algunos países, en algunas zonas, o en muchas zonas, es muy difícil mantener la cadena de frío. Entonces, poder distribuir sin depender tan estrictamente de la cadena de frío resulta muy importante. Eso es realmente una cosa que nos satisface. Nosotros hemos conseguido una vacuna que es efectiva por dos vías por el momento, por dos vías de administración intramuscular y subcutánea, que utilizamos un procedimiento sin aguja por presión, que da unas protecciones del 100% y que además induce una respuesta humoral y celular muy activa y muy elevada. Entonces, en estos momentos, como el vehículo que utilizamos en la vacuna ya lo habíamos utilizado en otra vacuna, la vacuna frente a la leishmaniosis, en este caso utilizábamos con los perros la vía intranasal y era muy efectiva. Entonces, en estos momentos estamos probando la vía intranasal, como ha dicho Luis. Si conseguimos activar la inmunidad de las mucosas, lo que haremos además será bloquear. Sabemos ya que somos capaces con las vacunas que tenemos de disminuir muy drásticamente la carga viral ya a las 48 horas después de la infección, tanto en pulmón como en corazón y en cerebro, que creemos que puede tener una importancia en estos efectos secundarios, tanto en las arritmias como en el caso del COVID persistente. Pues intentaremos conseguir una vacuna que sea esterilizante, que es lo que todos vamos buscando y que tenemos buenas condiciones para conseguirlo. Es una vacuna muy estable, es una vacuna que no se replica, o sea que es absolutamente segura, es de muy fácil producción y de bajo coste, mucho más bajo que el que tienen las vacunas que se están distribuyendo ahora. Es sintético, entonces podemos adaptarla a las nuevas variedades que vayan apareciendo. Tenemos muy buena inducción, tanto humoral como celular, y además tenemos una especialidad que solo tenemos nosotros, y es que las vacunas de ADN normalmente para la selección en la fabricación utilizan genes de resistencia a antibiótico. Nuestra vacuna no. Y entonces eso nos da una gran facilidad porque puede hacerse distribución mundial. En las agencias de medicamento, al menos las occidentales, no aceptan vacunas con genes de resistencia a antibiótico. Y bueno, no voy a decir ahora nada más, o sea, según vayan saliendo más preguntas ahora a lo largo de la charla, pues contestaré lo que me preguntéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por tu exposición y abrimos ahora un diálogo. Empezamos por el doctor Mariano Esteban. Mariano, yo te preguntaría cuáles son las características inmunológicas y qué diferencia hay entre tu vacuna y otras vacunas. Bueno, fundamentalmente la naturaleza propia del vector, es decir, el sistema que se incorpora en el interior de una célula y produce la descarga, la producción del antígeno del SARS-CoV-2.
En el caso de las, comparativamente con las vacunas de mRNA, por ejemplo, esta molécula de mRNA que van encapsidadas en una forma de nanopartícula lipídica que penetra en una célula, descarga el mRNA y produce la proteína correspondiente, que es la que activa el sistema inmune. En el caso nuestro, el vehículo es más complejo. Al interaccionar con la célula activa una serie de señales que no lo hace la de la nanopartícula, y al penetrar en el interior amplifica las señales que se producen, es decir, que la célula responde, y ello va a producir no solamente una respuesta inmune frente al antígeno que está produciendo este vector, que se basa en un virus, que es en una variante de la vacuna que se usó para erradicar la viruela, es decir, que demostró su alta eficacia al erradicar la enfermedad más mortífera que hemos padecido desde un punto de vista infeccioso, y hace que el entorno celular se active en su conjunto y libere una serie de moléculas que van a activar a los linfocitos, tanto los B, productores de anticuerpos, como los linfocitos T. Es decir, que ese grado de activación inmunológico conlleva a que la respuesta inmune sea mayor que la que produce el mRNA o la que producen otros vectores, y la consecuencia es que esta inmunidad sea más prolongada en el tiempo y más duradera. Y ese es el objetivo para conseguir que el control del SARS-CoV-2 en las personas vacunadas tenga mayor durabilidad en el tiempo. Hasta ahora pensamos que son 6 meses lo que nos dan las vacunas después de recibir varias dosis, y en este caso consideramos que esta inmunidad sea mucho más duradera. Luis, yo te preguntaría, ¿se conoce ya con precisión el SARS-CoV-2 creado por el hombre o de origen animal? Que desde hace unas semanas, como 8 o 10 semanas, ya sabemos el origen, porque durante mucho tiempo se ha estado buscando y ha habido ahí una guerra en parte geopolítica en los que ciertos presidentes de algún país avanzado quería acusar a los chinos como que ellos habían liberado este producto de un laboratorio suyo. Afortunadamente, como ha pasado las 6 veces anteriores con los 6 coronavirus que han infectado al hombre, en todos los casos procedían de un animal inferior. Y recientemente se ha demostrado que en un mercadillo muy importante que hay en la ciudad de Wuhan, que está en el centro de China, en este mercadillo se vendían animales vivos, los mapaches, que son muy populares en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, y estos secretaban en las heces un virus con una identidad de secuencia del 99,998% de identidad con el virus. Por tanto, ahora sabemos que viene de los mapaches, y entonces, al saber la fuente, lo que se debe de hacer es eliminar la venta de estos animales que se han traído de la naturaleza sin control o que se han criado en granjas, que también se hace porque están contaminados con el virus. Tenemos un problema muy serio. El problema muy serio es que el virus está transmitiéndose entre personas, pero también están varios animales de la naturaleza, como los ciervos de colita blanca, los bisones o los mapaches. Entonces va a resultar muy difícil poder erradicar de una forma completa el virus del mundo. Pero bueno, ya sabiendo qué especies los llevan, pues nos podemos proteger y analizar la procedencia de estas especies y si están limpias o no del virus. Vicente, yo te preguntaría cuáles son las características más destacadas de tu vacuna y si se puede distribuir fácilmente. Bien, vamos a ver, las características son las que nosotros queramos, quiero decir, dentro de unos límites. Es una vacuna sintética. Entonces, además del gen de la proteína de la espícula del virus, del SARS-CoV-2, nosotros añadimos todas las señales necesarias para que una vez que entra en el paciente o en la persona
a vacunar entre en las células, produzca el RNA mensajero de la espícula del virus o de la otra proteína del virus que utilizamos. Esa proteína se produzca dentro de la célula y al expulsarse es reconocida por el sistema inmune de la persona vacunada y crea una respuesta frente a esa proteína y por ende frente a la enfermedad. Afortunadamente, cuando entra el virus, además es estable, muy estable a temperatura ambiente. Sabemos que al menos dos meses resiste temperaturas de hasta 60 grados sin alterarse, y eso hace que sea muchísimo más fácil de distribuir. Claro, si no tienes que congelarla a menos 20 grados como Moderna o a menos 80 como Pfizer, la distribución es muchísimo más fácil, más rápida y es mucho más barata. A lo mejor eso es un inconveniente en algún momento, pero es mucho más barata. Sí, Mariano, yo te preguntaría ahora qué obstáculos has tenido para el desarrollo de tu vacuna en España, que sé que has tenido bastantes. Bueno, vamos a ver, hemos sorteado muchas de las dificultades, pero era lógico porque nos encontrábamos en una situación en la cual desconocíamos la propia naturaleza del virus y luego no teníamos las condiciones para trabajar directamente con el virus en modelos animales. Nosotros empezamos a trabajar en el desarrollo de la vacuna en enero del año 2020 y en abril ya teníamos un candidato vacunal. Lógicamente había que desarrollar también el modelo preclínico, porque para pasar a fases clínicas hay que tener al menos 2 o 3 modelos animales, ya 3 para la fase clínica 3, y eso hizo que dependiéramos de importar los animales, en este caso ratones que eran susceptibles al virus, y esto ya nos llegó a finales del mes de agosto para hacer los ensayos y demostrar que era que protegía al 100%. Luego había que desarrollar también otros modelos, el modelo de hámster y el modelo de macaco, que tuvimos que también colaborar con otros investigadores tanto en Bélgica como en Holanda, lo que nos permitió ya ir avanzando. Al mismo tiempo tuvimos que desarrollar también la tecnología y gracias al apoyo del Centro de Investigación en Sanidad Animal, el CISA, en el cual pudimos realizar los experimentos y gracias sobre todo a los consejos y asesoramiento de nuestro vecino Luis Juanes, que nos ayudó enormemente para hacer también toda la instalación y sobre todo también pues al CSIC, que fue pieza fundamental para que pudiéramos contar con la infraestructura necesaria, y al propio ministerio, que nos ayudaron también a ir acelerando este proceso. Pero esto es algo que bueno, como país pues también es una lección que hemos aprendido y que creo que es muy importante que toda esa tecnología y esas infraestructuras que se han desarrollado para esta enfermedad, pues lo mismo que nos ocurrió cuando apareció ébola, en ese caso, que tampoco teníamos infraestructuras, pues que ya las mantengamos, y sobre todo para que esto no vuelva a ocurrir y actuemos con la mayor diligencia y velocidad posible para contraatacar y abortar un proceso infectivo. Luis, en relación con el COVID persistente, ¿cuál es la gravedad real del problema? Bueno, es una gravedad muy importante que la vamos a tener que sufrir durante mucho tiempo. Sin ir más lejos, hace un rato he estado leyendo números relacionados con la gravedad. Hay que pensar que el 20 o el 30%, es variable según los países, de las personas que han tenido una infección grave por COVID, luego se recuperan de la infección, pero al parecer no del todo, y desde luego sufren varias patologías, como es problemas de cerebrales, de claridad mental, problemas circulatorios, problemas inflamatorios, etc. Estas personas van a constituir pues un problema que hay que atenderles con
la seguridad social de los distintos países, porque es lo que ahora va a emerger. Cuando ya se ha combatido la diseminación del virus, aflora esas personas que no se han acabado de recuperar y que los números son muy altos en cualquier país. Yo las estadísticas que conozco mejor son las de nuestro país, que los números son altos, y las de Estados Unidos, que, como digo, son más del 20%. Personalmente y lamentablemente conozco a muchas personas que, pese a que estaban vacunadas 3 veces, están sufriendo todavía la persistencia de varios síntomas, a muchos de los cuales les impide ir a trabajar y, bueno, pues poder ganar un dinero que necesitan para la supervivencia familiar. Hay muchas razones que se citan, muchos mecanismos científicos que pueden estar causando esta continuidad de las patologías. Van desde respuestas inmunes que persisten, autoinmunidad, también que la infección por el virus COVID haya estimulado la producción, la activación de otros virus internos que están integrados en nuestro genoma, como pueden ser el pesvirus. Pero, en fin, hay un debate muy fuerte sobre estos temas y ¿por qué persiste? Que es la pregunta que todo el mundo se hace. Se ha visto que hay proteínas del virus como la S que persisten durante mucho tiempo y se atribuye a esta proteína la razón por la que persiste el problema. Pero lo que se cree es que si está la proteína es porque el virus también está presente en pequeñas cantidades en algunos organismos de nuestro cuerpo, como pueda ser el tracto entérico, porque esto se ha demostrado en otras ocasiones. Y hay órganos de nuestro cuerpo que están muy escondidos al sistema inmune. Pues, por ejemplo, los ojos, los testículos del hombre, en parte el cerebro. Y ahí es donde pueden haber unos reservorios naturales del virus que lo vayan liberando en pequeña cantidad y que mantengan viva esa inmunización que resulta al final ser tan perjudicial por la gran cantidad de interleuquinas proinflamatorias que se generan. Sí, Vicente, ¿se puede utilizar tu vacuna que nos has hablado por otras vías de administración? Sí, bueno, nosotros sabemos que funciona al 100% tanto en ratones como en hámsters, por vía intramuscular y por vía subcutánea. Entonces, también sabemos que nuestro vehículo funciona perfectamente con otra vacuna frente a un parásito por vía intranasal. Entonces, estamos justo ahora probando por vía intranasal en ratones y en hámsters. Si resultara tan positiva como en el caso de subcutánea y intramuscular, pues muy probablemente sería casi multivalente, ¿no? Pero yo creo que Luis ha sacado un problema muy importante, y es que los desarrollos nuevos de vacuna tienen que enfrentarse a los nuevos problemas. El problema anterior, que afortunadamente se ha controlado, es el de la gravedad de la enfermedad. Ahora, los problemas de medio plazo, esos están sin resolver, y deberíamos intentar desarrollar vacunas que hicieran caer drásticamente el virus muy rápidamente, o bien bloquearlo en la entrada, que sería lo mejor, o si no, intentar que en los órganos diana pues durara muy poquito tiempo. Eso es una cosa que nosotros lo hemos intentado, lo estamos viendo, afortunadamente tenemos datos muy positivos, pero hay que llegar, si pudiéramos, a la esterilidad. Sí, Mariano, ¿consideras tú que la combinación de varias vacunas pueda incrementar el control de la infección del SARS-CoV-2? Bueno, yo creo que es un aspecto importante. Es decir, hasta ahora estamos inmunizando con la misma vacuna repetidamente. Y, bueno, estamos obteniendo buenas respuestas. La cuestión es que sabemos que si seguimos con la misma vacunación es difícil mantener
siempre la progresión más hacia arriba, o sea, el sistema inmune se controla. ¿Qué ocurre? Ya desde hace años hemos venido publicando artículos y otros investigadores igual, de que combinar vacunas y en función del orden de administración, vacunas heterólogas, es decir, que son vectores distintos produciendo el mismo antígeno, conlleva a una mayor ampliación y a una mayor expansión de la respuesta inmune. Ya se han realizado experimentos, bueno, ¿no? Tratamientos de vacunación en las personas, en las cuales se ha visto que, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, de vector de ADN con mRNA, pues resultaba también un incremento más positivo en la respuesta inmune que solamente administrando la vacuna homóloga. Por ello, consideramos que la vacuna que hemos desarrollado también en el CNV puede ser, también puede aportar valor a administrarla ya en personas que han recibido, por ejemplo, la vacuna de Pfizer o una vacuna de mRNA y luego, como dosis de recuerdo, administrarle nuestra vacuna, ya que hay que considerar que la mayor parte de la población ya está vacunada, al menos en España, más de que hayan recibido la vacunación completa, más del 85%. Y yo creo que personas mayores de 60 años, más del 90 y tantos %. Y a nivel global, pues todavía como el 69% de las personas han recibido al menos una dosis de la vacuna. Es decir, que esto es creo que se irá contemplando cada vez más a medida que va pasando el tiempo y no conseguimos evitar la transmisión del virus. Por ello, considero que debe ser importante el determinar hasta qué punto la combinación de vacunas nos puede incrementar la amplitud de la respuesta inmune y mejor control del virus para evitar esa transmisión que se está produciendo continuamente. Yo soy testigo de ella porque fui a una reunión, había recibido las 3 dosis de la vacuna y en esa reunión que tuvimos de un reencuentro después de 50 años, nos infectamos solamente en la primera noche el 50% de los que habíamos asistido, a pesar de que estábamos todos vacunados con 3 dosis. Es decir, que la transmisión del virus continúa. Por ello, es importante desarrollar pautas de vacunación que consigan reducir al máximo la transmisión del virus. Luis, ¿considera imprescindible la actualización de las vacunas actuales en términos que incluyan cepas como para frenar como el Omicron o otros virus parecidos? Definitivamente sí. Afortunadamente yo creo que, por ejemplo, en España lo que tiene ya previsto el Ministerio es que para la vacunación que se va a activar fuertemente ahora en octubre, lo más normal es que se haga con 2 vacunas que ya están actualizadas. Esto es muy importante por 2 razones. La primera es que la cepa Omicron es la que está dominando el mundo en este momento. Las nuevas infecciones, por ejemplo, en Estados Unidos, el 90% de las nuevas infecciones son con la cepa Omicron. Por tanto, uno pensaría que tendría que hacer una vacuna para la Omicron, y eso es verdad. Sobre todo teniendo en cuenta la otra razón, y es que la eficacia de las vacunas actuales que no llevaban la cepa Omicron ha descendido un 50%. Es decir, todavía protegen contra Omicron, pero ha descendido de una forma notable. Sin embargo, si las vacunas se basaran solamente en el virus más evolucionado, el Omicron, las nuevas variantes de Omicron, entonces correríamos un grave riesgo, porque al inmunizar con Omicron, no, como es una variante tan evolucionada, no induce protección frente a las anteriores, la alfa, la beta, la gamma y la delta. Y entonces, ¿qué pasaría? Que empezaríamos a observar en todo el mundo que en distintos sitios que hay las variantes más antiguas, pues crecerían al no tener una protección contra las mismas, porque Omicron no induce protección contra las variantes anteriores. Sin embargo, las anteriores inducen protección contra ellas mismas y también contra Omicron, aunque solo sea
el 50%. Resumen, las vacunas actuales deben de ser actualizadas y deben de contener 2 antígenos S, que son los que están utilizando el profesor Mariano Esteban y Vicente Larraga, porque es el mayor inductor de anticuerpos neutralizantes, pero también tienen que incluir una variante como la Delta, por ejemplo, que induce protección contra todas las antiguas. De esa manera, bueno, tendríamos cubierto al menos todo lo que conocemos, pero esto siempre es imperfecto porque ahora pues ya se habla de una variante rusa que es muy distinta de la Omicron estándar. Tenemos que estar siempre vigilantes y, como ocurre con el virus de la gripe, todos los años actualizar la vacuna frente a las nuevas variantes. Vicente, ¿qué necesitarías tú en estos momentos para el desarrollo de las vacunas y concretamente de la que tú llevas a cabo? Bueno, en este momento, como estamos terminando ya con los modelos animales, necesitaríamos fondos porque las pruebas iniciales con humanos son muy caras. La fase 1 y fase 2 viene a costar unos 6 millones de euros. Eso por una parte. Pero luego hay otra cosa que yo creo que nos afecta a los tres y es... hay una gran tentación en estos momentos en pensar que la infección por SARS-CoV-2 se ha terminado o que ya no es peligrosa, lo cual es un error muy importante, ¿no? Entonces, lo que necesitaríamos, aparte de fondos para seguir terminando el trabajo, que francamente está muy avanzado y podemos conseguir alguna vacuna que llegue a la calle, por decirlo así, lo que necesitamos es mantener la confianza de las autoridades, que nadie piense que se ha terminado, que bueno, sí, que terminen su trabajo. Entonces habría que hacer una campaña, ¿no? Es decir, que no está todo hecho. Hay muchas posibilidades de recrudecimiento, habrá que modificar las vacunas para adaptarnos a las nuevas circunstancias y necesitamos el apoyo de nuestras autoridades, pero de verdad, que se crean que esto no se ha terminado. Yo creo que es difícil, pero tenemos que insistir en ese tema. Mariano, para ir terminando, ¿por qué necesitamos dosis de recuerdo cada 6 meses si el virus va a seguir con nosotros? No se sabe hasta qué tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que es importante el saber exactamente en la población el comportamiento inmunológico. Y eso es un estudio reciente que se acaba de hacer en España entre varios hospitales con 4.000 personas y que han visto que las personas que han sido vacunadas mantienen la respuesta inmunológica tanto de anticuerpos como de respuesta celular transcurridos más de 10 meses. Luego, esto creo que es importante el ir analizando la durabilidad de las vacunas, su capacidad de producir las 2 ramas del sistema inmune esenciales para la protección, como son anticuerpos neutralizantes y activación de los linfocitos T. Y esto se está viendo que varias dosis de las vacunas, al menos 3 dosis, confieren este tipo de respuesta inmune. Lo que hasta ahora se había visto era que la administración con 2 dosis se mantenía como 6 meses. 3 dosis parece ser que se está viendo un mayor tiempo. Pero esto lo que tenemos que tener también definido es si se sigue protegiendo en la población. Es decir, si a pesar de que veamos que todavía hay anticuerpos y que hay respuesta celular, eso sigue demostrando eficacia, porque normalmente el sistema inmune va decayendo con el tiempo. Por eso, insisto, que hace falta que no ir administrando continuamente dosis de recuerdo, sino conseguir llegar a una situación en la cual ya una determinada dosis se alcance de tal forma que la respuesta inmunológica sea de años, no de solamente meses. Y ese es el objetivo final, el conseguir que la respuesta inmunológica consiga el control del virus el mayor tiempo posible. Por eso estamos aquí hablando con tres modelos de vacunas que son muy interesantes. Y yo creo que inclusive la combinación de estas vacunas a nivel como país generador también de España, generador
de estas vacunas, pues creo que es muy importante saber hasta dónde pueden beneficiar a la población mediante su aplicación, que puede ser en combinación entre ellas y con otras vacunas. Creo que vamos a ir viendo, como he mencionado anteriormente, que la combinación de vacunas puede ser un aporte importante para mayor control de la infección por el SARS-CoV-2. Luis, ¿consideras esencial que las vacunas del SARS-CoV-2 se administren oralmente para aumentar su eficacia? Para terminar. Pues definitivamente sí, porque este virus es respiratorio. Nos entra fundamentalmente por las fosas nasales y él crece en las mucosas del tracto respiratorio superior e inferior, en los pulmones. Y eso lo que requiere para ese tipo de virus que crecen en el tracto respiratorio es inmunidad en mucosas. Y esta se induce localmente. ¿Esto qué quiere decir? Que el antígeno hay que presentarlo, si se dispone de la tecnología, en el tracto respiratorio para que ahí se produzcan los linfocitos B y T que hacen falta para la protección. Hay casos como el de la vacuna de Mariano Esteban, que es realmente muy potente y expresa el antígeno en grandes cantidades y se disemina por todo el organismo y también induce una buena protección en mucosas. Pero esto no lo tienen todas las vacunas. De manera que esto lo saben también las multinacionales que están haciendo las vacunas actuales. Están tratando de evolucionar para administrar los antígenos por vía intranasal. Últimamente ya la vacuna de la gripe, que también se daba por una inyección intramuscular en el antebrazo, pues ya el año pasado y en Estados Unidos y en 6 países europeos de los más importantes ya se está administrando también intranasalmente. Eso nos va a ayudar mucho a los que estamos trabajando con coronavirus a modificar la ruta de administración de nuestros vectores respectivos y posiblemente esto multiplicará la eficacia de las vacunas actuales y de las que hemos hecho cualquiera de los 3 laboratorios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para aumentar la potencia, yo me atrevería a decir, en más de un 80%. Por tanto, creo que sí que es muy conveniente que se administren oralmente cuanto antes mejor, porque el virus nos entra por vías respiratorias. Vicente, para terminar este diálogo tan interesante que estamos teniendo, ¿cómo ves el futuro de la pandemia? ¿Cómo ves todas estas dudas que tiene la ciudadanía en estos momentos? ¿Qué mensaje le darías directamente? Bueno, pues el mensaje es, en primer lugar, la infección no ha terminado. Las personas sensibles siguen muriendo, afortunadamente en estos momentos en unos números bastante más bajos, pero hasta hace poco tiempo no era así. Y en el caso de España yo diría que tenemos 3 candidatos muy buenos que ya están en la última fase, digamos, previa a la clínica humana. Entonces, eso deberíamos tenerlo en cuenta como país y, como se ha dicho aquí, lo ha dicho Luis, yo creo que Mariano también, la colaboración, la utilización conjunta con órdenes diferentes, son pruebas que deberían llevarse a cabo, porque podíamos tener una mejora muy, muy notable de la contención de la infección. Y eso nos llevaría, además, a tener, digamos, como tecnología, una nueva aportación muy innovadora. Yo creo que fundamentalmente las personas deberían saber que hay vacunas o candidatos a vacuna muy adelantados que podrían tener una gran utilidad en nuestro país. Para terminar y clausurar esta jornada, quiero felicitar por las magníficas, extraordinarias y excelentes ponencias y el diálogo que hemos tenido con todos los ponentes, agradecer su presencia virtual y también a todos los asistentes de manera virtual, dar las gracias por la amable asistencia y también quedar a la disposición de todos por
por parte de la Real Academia Nacional de Farmacia y de la Fundación Ramón Arese para continuar en temas tan interesantes como el que hemos abordado en el día de hoy. Muchas gracias a todos por vuestra amable atención.